el chat, así que me abren sus micrófonos y me responden, ¿sí? ¿Ven? Sí, se ve, licenciada. ¿Se ve todo? Listo, listo, listo. Bueno, como le dije hace rato, hacemos un repaso. Yo no voy a dar todo, hay cosas que la vamos a pasar rápido, porque en realidad quiero llegar a los fármacos más usuales en pediatría, ¿sí? Así que vamos a dar dos conceptos, ¿sí? Que capaz que ustedes ya lo han escuchado en otras materias y en esto que estamos ahora, que, que se habla mucho sobre seguridad del paciente, eventos adversos en el sistema de salud. Pero, ¿qué es eventos adversos? ¿Sí? El evento adverso es la injuria o complicación no intencional, consecuencia del también podríamos agregar enfermería y no de la enfermedad del paciente. Es decir, que hemos cometido un error, pero no es a causa de la patología del paciente, ¿sí? Es algo que no fue algo que uno lo hizo en forma intencional, sino que por descuido, que ya vamos a ver, se cometió un error. Pero lo que nosotros intentamos que esto no suceda. Para eso, el día que ustedes se reciban, es muy, pero muy importante que sigan aprendiendo, sigan capacitándose, sigan actualizándose en todos los temas. Y más si ustedes ya toman una decisión de ver qué llama van a seguir, adulto, el anciano, el niño, el neonato, ¿sí? Entonces, pues cuando uno ya se recibe, ¿verdad? Se egresa, uno ya más o menos tiene un perfil que es lo que le gusta. ¿M? Incluso en tercero ya uno dice, no, no me gusta el niño, no, no quiero trabajar con niños, voy a trabajar con ancianos, voy a trabajar en la parte de psiquiatría. Entonces, bueno, ahí empecemos a capacitarnos, actualizarnos, porque eso es muy importante para evitar todos estos tipos que se llaman errores de medicación. Laurita, ¿estás grabando ya? Porque no me aparece, o te aparece a vos. Lau, Sí. ¿sí? Listo. Bueno, error de medicación. ¿Qué es eso? Cualquier incidente prevenible que pueda causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando estos están bajo el control de los profesionales sanitarios o del paciente, ¿sí? Vamos a otro concepto. Incluye fallos. ¿Cuáles serían esos? Fallos en la prescripción. O sea, hay médicos que se equivocan en la indicación y eso nos pasa a diario. Incluso cuando ustedes estén en la práctica, o no sé si algún recursante está ahora en este momento, las docentes, incluso yo les debe haber dicho que nosotros en todos los hospitales tenemos sistemas de formación que son los residentes, ¿sí? ¿Sí? Residentes médicos, tenemos residentes de enfermería también dentro del hospital de niños. Entonces, pero bueno, enfermería ustedes saben que no hace prescripción, sí el médico, sí el residente, pero a pesar de eso es una persona que está en formación y se puede equivocar. Nos pasó muchas veces, ¿sí? Entonces, para eso nosotros tenemos distintos filtros, esos filtros somos nosotros, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que un residente prescribe mal una indicación, nosotros tenemos la obligación de decirle que está mal indicada la dosis. Pero para eso nosotros tenemos que conocer muy bien los fármacos, la presentación, la vía de administración, los efectos adversos, ¿sí? Y la dosis, ¿sí? Entonces, fallas que pueden haber en la prescripción de la medicación, en la preparación, ¿sí? En la dispensación o administración a dosis incorrectas, ¿sí? Horarios incorrectos, vías incorrectas, incluyendo incluso el vehículo apropiado, la concentración apropiada, compatibilidad, estabilidad, velocidad de infusión y un montón de otros factores, ¿sí? Es decir, que yo puedo tener o sea, ¿quién se puede equivocar? Desde quien prescribe hasta desde el personal de farmacia en la dispensación de esa medicación.
Muchas veces nos pasó que nos dan mal las dosis, que se equivocan de fármaco, pasa, hay mucho trabajo, ¿sí? Entonces, por eso que todos nuestros sentidos tienen que estar bien, ¿sí? Y emplear todos nuestros sentidos para mirar, leer, ¿sí? Darnos cuenta de que puede haber. En la preparación nosotros, los enfermeros, preparamos, ¿sí? ¿Se equivocan? Sí. A veces ustedes mismos como alumnos se equivocan. Cuando vamos a administrarle a un paciente, ¿por qué? Porque están tan nerviosos, porque la docente va a la par de ustedes, porque necesitamos ver que ustedes hagan bien las cosas, porque estamos hablando de la administración de un medicamento a un niñito. ¿Sí? Entonces, a veces se equivoca, ¿sí? Y ya toman la jeringa con la medicación que no es para ese paciente. El horario es muy importante. Ustedes tienen un tiempo antes de realizar la administración del medicamento. ¿Por qué siempre a las mamás, cuando ya se van de alta, se les aconseja, por favor, mamá, respeten los horarios? Porque nosotros podemos administrar la medicación desde 1 hora antes hasta 1 hora después, ¿sí? Esos son, digamos, los márgenes, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo que administrarle, supongamos, una Novalgina, en este caso el nombre de la droga es dipirona, un paciente, y tiene indicado las 4, yo 15:30 puedo ir administrando, ¿sí? Supongamos que hay mucha medicación, y nos pasa con ustedes, ¿sí? Cuando están preparando, nos demoramos más, entonces yo, en teoría, a las 4 ya tengo que estar administrando toda la medicación a los pacientes. Pero yo tengo un margen, hasta 1 hora después, ¿sí? Yo puedo administrar. Pero si yo ya paso esos márgenes, supongamos que me tocaba a las 16, ¿sí? Que le pasa mucho a la mamá cuando ya lo lleva al niño, ¿sí? A la casa y empieza a administrarle el medicamento. Se olvida de administrarle a las 4 de la tarde. Y resulta que se acuerda a las 7 de la tarde que tenía que administrarle, supongamos, la dipirona. Ya ha perdido el efecto del fármaco, ¿sí? Entonces seguramente ese niño puede ya empezar con dolor, puede empezar, por ejemplo, con fiebre, y si es un antibiótico pierde la acción. Es como si fuera que yo vuelvo a iniciar el tratamiento. Por eso es que nosotros siempre decimos, tengan en cuenta de no olvidarnos, de no tardarnos tanto en preparar para administrar el medicamento. 1 hora antes, 1 hora después. Cuando yo hablo de vida media de un fármaco, todos los fármacos tienen su vida media. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que cada fármaco, la indicación va a estar realizada cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas y cada 24 horas. Eso depende de la vida media del fármaco, del medicamento. ¿Qué es vida media? Es el tiempo en que permanece, ¿sí?, la dosis correcta en el torrente sanguíneo y que está realizando la acción para la cual ha sido administrada, ¿sí? A medida que pasa de esa vida media que tiene cada fármaco, empieza a decaer la acción del fármaco, ¿sí? Y por eso es que si yo no he administrado, por ejemplo, una dipirona, ¿sí?, que tiene una vida media entre 6 y 8 horas, y si esa dipirona está administrada para el dolor, el paciente me va a empezar a decir que le duele, ¿sí? Eso es vida media. Por ejemplo, yo tengo fármacos como ser el metronidazol, tiene una vida media de 8 horas. O sea que tengo que administrarlo cada 8 horas, ¿sí? Otro fármaco, la deria cada 8 horas, o sea que lo tengo que administrar cada 8 horas. Por ejemplo, la morfina es uno de los fármacos, ¿sí?, que tiene vida media corta. Se lo debe administrar cada 4 horas, porque si no el paciente se empieza a quejar de dolor, ¿sí? La cetreazona, por ejemplo, la vida media es entre 12 y 24 horas. Esto significa que el profesional médico puede decidir, y va a depender del cuadro del paciente, de administrarle cada 12 horas o cada 24 horas, ¿sí?
Entonces ustedes van a ver que hay niños que tienen cada 24 horas. Y se lo hace por lo general cuando es ambulatorio intramuscular. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me entienden? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Listo. Entonces, ¿está claro lo que... Bien. Lo que me importa es que ustedes sepan lo que es la vida media de un fármaco. Es eso. De ahí es que ustedes tienen los horarios. Ustedes van a ver que en los hospitales tienen horas de 8, 16. Hay otros que se manejan cada 6 horas, será 6, 12, 18 y 24. ¿Sí? Si es cada 12 horas, puede ser cada 8, 20, cada 12, 24. ¿Se entiende? Bien. Ahora, es importante el uso racional del medicamento. Promover la correcta administración de las terapias medicamentosas y disminuir los factores asociados a los errores en la administración de medicamentos, que ahí tenemos mucho que ver, porque es ¿sí? La función de administrar medicamentos es una de las competencias de enfermería, ¿sí? Bien. Para la administración segura, ¿sí? Es importante. Acá tenemos los correctos, ¿sí? Que ustedes ya lo deben haber visto en las otras materias. Administrar el medicamento correcto. Por eso es importante que si yo tengo, les doy el ejemplo de un niño, pero ustedes en la sala y cuando trabajen, si ustedes trabajan en una institución pública, ustedes van a tener salas de 20 camas, de 30 camas, entonces la medicación va a ser abundante cantidad. Entonces, es importante que nosotros, por lo general, en el hospital, ¿cómo se trabaja? Con el sistema, en algunas salas de tarjeta, que ya lo deben haber visto en otros hospitales, ¿sí? Las tarjetas tienen indicado el nombre del paciente, el numerito de cama, la sala, dice el nombre del medicamento, ¿sí? La dosis, la vía de administración, los horarios, y abajo termina con la fecha, ¿verdad? Y la firma de quien lo ha realizado, que por lo general es la jefa de unidad. Y si es un paciente que le ingresa a la enfermera cuando ya no está la jefa de unidad, elabora esas tarjetitas la enfermera, ¿sí? Entonces ella es la que va a firmar, ¿sí? Quien recibe el paciente. Hay otras salas que ya no tienen el sistema de tarjeta, sino tiene como ser la sala 5, que si Dios quiere, y espero que esto pueda ser el año que viene, ustedes van a rotar, en la sala 5 tienen ya la hoja, ¿sí?, de enfermería, y en esa hoja es donde indica el profesional médico todos los fármacos, y los chicos lo único que hacen es ir tildando con una cruz cuando se lo administra en los distintos horarios, ¿sí? Bien, entonces, administrar el medicamento correcto. Debo leer, sacar. Si Juan Pérez tiene, supongamos, ampicilina, debo leer, ¿sí?, si es ampicilina. Es importante que lea el nombre del fármaco, cómo se presenta cada ampolla, ya sea en polvo liofilizado o en ampollita, porque esas son las presentaciones. Ustedes saben que para hacer administración de medicamento endovenosa, si no lo estoy recordando ahora, los fármacos se presentan en ampollas, ¿sí?, donde vienen el fármaco, la droga viene líquida, ¿sí?, o en frasco que viene en polvo liofilizado. Es decir, que yo voy a necesitar reconstituir ese fármaco para poder administrarlo. Entonces, leer bien el fármaco, leer el nombre y el apellido del fármaco, ver la presentación, ¿sí? Cuando hablo de presentación, ya cuando yo lo tenga en mis manos, voy a ver si viene líquido, si viene en polvo liofilizado. Y al mismo tiempo, en su etiqueta, voy a ver si viene de 1 gramo, si viene de 500 miligramos, si viene de 40 miligramos, si viene de 8 miligramos. Eso es la presentación. Entonces, debo tomar, ¿sí?, el medicamento correcto para el paciente correcto, ¿sí? Administrar la dosis y la vía correcta del medicamento, ¿sí? No todos los medicamentos se administran por vía endovenoso, y ya estamos en 3er año, y eso ustedes lo deben saber,
¿sí? Entonces, de pronto, ¿sí? Yo puedo tener, supongamos, un fenobarbital. ¿Sí? Fenobarbital viene en ampolla, ¿sí? Pero ya para vía oral viene otra presentación. Cuando yo hablo de vía oral, ¿cuál es la presentación que puedo tener? A ver, dígame. Comprimido, Dígame ustedes. En vía oral. parado, Jarabe. Bien, comprimido. Bien, vienen comprimido, puede venir un fármaco en suspensión, ¿sí? Bien, exacto. No es la misma presentación, ¿sí? Por eso dice, administrar la dosis correcta, hasta tanto ustedes se vayan incorporando las dosis, porque las dosis para cada paciente ya está estandarizado. No es que lo inventa el médico, lo inventa la enfermera. Ya está estandarizado y eso se hace en base al peso del paciente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En el niño, ¿sí? Las dosis son muy pequeñas. Entonces, no es lo mismo que en el adulto. En el adulto puede decir, pásenle un frasco de dipirona. Acá no. Acá dirán, bueno, pásenle 100 miligramos de dipirona. Es distinto las dosis, porque estamos hablando de un niño pequeño y de que su peso va a ser mucho menor que el de un adulto. Las dosis están estandarizadas por el ADMAT, que tiene que ver con farmacia, ¿sí? A nivel ya mundial, no es que las invento yo. De ahí que yo ya tengo incorporado que una dipirona, la dosis, son 10 miligramos, kilodosis o kilodía. Ustedes me dirán, ¿qué es eso? Porque es medio complicado a veces explicar fármaco a través de este medio, pero vamos a intentar, ¿sí? Porque yo puedo tener dos tipos de situaciones. Aquel niño en que se me presenta en la emergencia con mucha fiebre, entonces para eso ya está estandarizado. Yo puedo administrar, o sea, el médico tiene un margen de 10 miligramos hasta 40 miligramos. Es decir, que si yo tengo un paciente con mucha fiebre, el médico puede tomar la opción de decir, bueno, le vamos a hacer 40 miligramos por kilo. Para eso tengo que saber cuánto pesa el paciente, voy a multiplicar esos 40 que él me dijo por el peso del paciente, me va a salir la dosis que él me pide. Eso es kilodosis. Pero si el paciente ya está restablecido, ya no tiene fiebre y ya va a ser internado en una sala, ¿sí? Va a quedar ya indicado cada horas, ¿sí? Puede ser cada 8 horas, cada 6 horas la dipirona. Entonces ahí ya lo va a hacer a 10 miligramos, ¿sí? Entonces, una cosa es decir kilodosis y otra es decir kilodía, ¿sí? Kilodosis se utiliza, por ejemplo, con la dipirona cuando el paciente está con mucha fiebre, es un rango que tiene el médico, ¿sí? De miligramos para hacer. Pero si ya va a quedar, ¿verdad?, estipulado cada 8 horas, se debe hacer a 10 miligramos por kilo día. ¿Se entiende eso? Chicos, ¿se entendió? No, licenciada, no le entendí. Bueno, a ver. No es en todos los fármacos. ¿Por qué tomo como ejemplo la dipirona? Porque nosotros recibimos muchos niños con fiebre. Las dosis, ¿sí?, de la dipirona, ¿sí?, y de todos los fármacos ya están estandarizados para los pacientes. Y siempre es en base al peso. Yo la dipirona se la puede, o sea, cuando ustedes van a un médico, el médico le indica una dosis de un fármaco, ¿sí? Y eso es en base al peso. Más que nada es en el niño el peso, ¿sí? Entonces, la dipirona se puede administrar de dos maneras. La dosis de la dipirona, si el paciente, si yo la necesito para bajar la fiebre del niño, yo tengo un rango y yo la voy a administrar en base a kilodosis. ¿Eso qué significa? Que en este momento yo le voy a hacer esta dosis porque el niño la requiere, pero después ya va a quedar cada 8 horas a una dosis kilodía. Cuando yo digo kilodosis, significa que el médico tiene un rango que dice que la dipirona se administra
entre 10 a 40 miligramos por kilo dosis, ¿sí? Entonces, si el niño está con mucha fiebre, y a veces la mamá nos cuenta y nos dice que el niño es rebelde para que le baje la fiebre, el médico dice, no, en vez de hacerle a 10 miligramos de kilo, le voy a hacer a 30 miligramos kilo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Esos 30, ¿sí? Lo va a multiplicar por el peso del niño, que le va a salir, supongamos que sea un niño de 10 kilos, multiplica 30 por 10, 300 miligramos, y esa es la dosis que le va a administrar. Pero si yo la quiero al medicamento administrarlo cada 8 horas, porque ya el niño está estable y se va a internar para seguir haciéndose estudio, ¿sí? Y le quiero dejar reglado ya cada 8 horas la dipirona, lo tengo que hacer en base a 10 miligramos kilo. Entonces, para urgencia se utiliza un margen de 10 a 30 miligramos, pero cuando ya el paciente está estable y va a la sala y ya el médico deja cada 8 horas la dipirona, se lo hace en base a 10 miligramos kilo día. ¿Se entiende? O sea, Sí. que para la urgencia tengo un rango, pero cuando ya está reglado lo decimos cuando está indicado cada 8 horas, cada 6 horas, ya se utiliza 10 miligramos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, licenciada, ahora. Bueno. Sí, gracias. Entonces, a medida que ustedes vayan incorporando, ¿verdad? Sí. O sea que nosotros, por ejemplo, tendríamos que usar, en caso de que se produzca la internación del paciente, los 10 miligramos por los kilogramos que tenga en el Claro, día. pero eso, sí, pero eso lo indica el médico, ¿no? Sí, sí, sí. Usted lo tiene que saber porque puede haber, exacto, sí. Usted tiene que saber la acción y se puede administrar de más o de menos dosis, ¿sí? Por eso lo tiene que saber, pero quien lo indica es el médico, usted no indica, No, ¿sí? sí, sí, era para entenderlo Exacto. de kilo día. Bien, sí, sí, Licenciada, sí, exacto, sí, sí. ¿el rango entonces es de 10 miligramos a 30 miligramos o de 10 a 40? Pero está de 10 a 40. Yo puedo utilizar, bien. el médico, ¿no? Yo puede utilizar, puede tomar 20 miligramos, 30 miligramos, 40 miligramos. Eso Bien, es el gracias. caso. Se usa mucho más cuando el paciente viene con fiebre, ¿sí? Y a veces la mamá nos cuenta que es rebelde, que no le cede fácilmente, ¿sí? Bien. Bien, La vía, licenciada, gracias. listo. Cuando hablamos de la vía correcta del medicamento, tenemos que saber por qué vía se administra. Sigamos con el ejemplo de la dipirona. La dipirona yo la puedo administrar por vía endovenosa, la puedo administrar por vía intramuscular y la puedo administrar por vía oral, ¿sí? Eso yo tengo que conocer, a eso se refiere, el que yo conozca cuál es el fármaco, qué debo saber del fármaco, cuál es la dosis, cuál es la vía correcta, ¿sí? Ahí ya hemos hablado de la hora correcta, ¿sí? Acabamos de hablar los márgenes que ustedes tienen, una hora antes y una hora después, ¿sí? Registrar todos los medicamentos administrados, o sea, una vez que yo administro todo, yo tengo que registrar lo que he realizado. Y si algún niño ha tenido alguna reacción adversa, lo tengo que registrar. ¿En dónde? En la hoja de enfermería que tiene cada paciente, ¿sí? Antes de preparar y administrar un medicamento, lavarse cuidadosamente las manos, eso creo que ustedes lo saben para todo procedimiento, no solamente para administrar medicamentos. Si yo voy a controlar la temperatura, si voy a controlar un suero, tengo que lavarme las manos, y mucho más ahora en estas situaciones que estamos viviendo. Bien, investigar si el paciente padece alergia. Siempre que el paciente ingresa a una sala, o si el paciente ingresa a la emergencia, siempre le preguntan a la mamá si presenta reacción ante algún medicamento. Hay muchos niños que presentan reacción a la dipirona. Entonces, en vez de dipirona, se utiliza paracetamol, ¿sí? Y acá se puso esto de abreviaturas peligrosas. ¿Por qué? Porque abrevian muchas cosas. No sé por qué los enfermeros últimamente abrevian todo. Si ustedes dicen que está con venoclice, ponen APT, ¿sí? Pero ¿qué es APT? Alimentación parenteral, la APT para... a veces uno se confunde. Yo siempre digo, no es bueno utilizar abreviaturas. Siempre simplifica, ¿sí? Y no es bueno eso, porque puede traer a confusión a algunos otros profesionales que van a leer su evolución, ¿sí?
Bueno, vamos a esto que es importante. Bien. Conceptos necesarios. Ustedes no pueden hablar ya de decir que no saben qué es una reconstitución, no saben qué es una dilución. Cuando hablamos de compatibilidad, son cosas que ustedes ya vienen haciendo prácticas y que ya cuando las explique se van a dar cuenta, ¿sí? ¿Qué es la reconstitución? Es cuando yo a un fármaco le agrego un disolvente, ¿sí? Acá tienen como ejemplo el omeprazol, que viene de 40 miligramos y viene en frasco ampolla en polvo liofilizado. Da la casualidad que el omeprazol trae su disolvente propio. No sé si lo habrán utilizado en otros hospitales, ¿sí? Entonces eso significa, hay algunos fármacos que traen su solvente propio. Y si no, ¿con qué vamos a reconstituir ese frasco? Con agua destilada, ¿sí? Siempre con agua destilada. Se reconstituye con agua destilada. Y nosotros en el hospital tenemos una norma que ya viene de farmacia, que se reconstituye todo con 10 centímetros cúbicos de agua destilada, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, pero yo puedo ir a la sala y encontrar que la enfermera ha reconstituido con 5, ¿sí? Es verdad, nos está costando mucho sacar eso, pero cada vez tenemos menos. O alguno de sus compañeros ya debe haber cursado tal vez la materia y debe haber visto, pero se les explicó, que pueden ver salas que la reconstitución a veces la realizan con 5. La normativa de farmacia del Hospital de Niños dice que deben reconstituirse con agua destilada y hasta 10 centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, reconstitución es cuando yo a un frasco que viene en polvo le agrego un disolvente, en este caso que sería el agua destilada. Bien. Dilución. Dilución es distinto. ¿Cuándo utilizo dilución? Cuando el fármaco es muy irritante. Es muy irritante y no lo puedo hacer, ¿sí? Por bolo. Ya vamos a hablar qué es bolo, no sé si habrán escuchado. Necesito hacerlo en forma colateral, por un perfo que esté adicional a la hidratación continua del paciente. Entonces, de pronto yo tengo un fármaco, ¿sí?, que se llama vancomicina, ¿sí? La vancomicina es un antibiótico y la presentación viene en un frasco polvo liofilizado de 500 miligramos. Es decir, que yo a ese frasco lo tengo que reconstituir, para poder utilizarlo lo tengo que reconstituir con agua destilada. Y después, como es un fármaco muy irritante para el paciente, que después lo vamos a ver por separado al banco, debo diluirlo. Caso contrario, el paciente no lo va a tolerar cuando nosotros lo administremos por vía endovenosa a través del perfum, del chupetito, de la gomita, ¿sí? Entonces lo debo diluir. Entonces la dilución, ¿sí?, es el fármaco que yo ya lo tengo reconstituido, ¿sí? Que yo ya lo tengo reconstituido y aparte es necesario que lo diluya más, que le agregue más solución, ¿sí? ¿Se entiende? Acá dice, la solución parenteral es una solución inyectable en base acuosa, ¿sí?, que contiene agua, estéril, ¿sí? Todos los frascos que ustedes reciben están estériles. Frasco de dextrosa al 5%, frasco de solución fisiológica están estériles. Y aspirogénicas, que no van a producir fiebre, que no tienen pirógenos. Destinadas a la administración intravenosa, acondicionadas en envases de único uso y son esterilizadas. Está hablando de los frascos que le acabo de mencionar, ¿sí? El frasco de suero de 500 centímetros cúbicos. Ustedes van a ver mucho de 500 centímetros cúbicos, deben haber visto de 100, de 250, ¿sí? Nosotros no trabajamos con el de 1000 ni el de 2000, pero son soluciones esterilizadas. Una vez que yo
la abro, deja de ser estéril, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que hay muchos fármacos que yo no lo puedo administrar por vía endovenosa directa. Cuando yo hablo directa no me refiero, como se hace en el adulto, que se le pone, ¿verdad?, una aguja directamente en la vena, sino directa es el paciente, en el pediátrico, siempre se pone una venoclisis, ¿sí? Y para aquellos fármacos, por ejemplo, yo le pongo una venoclisis y ustedes tienen un perfus que tiene una gomita o que la conocen tal vez como chupete, ¿sí? Que es la gomita del perfus, por donde yo voy a ir administrando la medicación. Bueno, hay fármacos que yo no lo puedo realizar por ahí, porque son muy irritantes, ¿sí? Y me va a producir lesiones en la piel, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Los debo diluir. ¿Sí? ¿Con qué? Con solución de dextrosa al 5% o tal vez sea con solución fisiológica. Lo voy a diluir y voy a tener que hacerlo en forma colateral. Voy a tener que poner un perfo adicional para poder pasarlo, ¿sí? Lo diluyo y lo paso por un perfo adicional. Eso lo van a ver en la práctica. Es medio complicado. Ya cuando nosotros les demos el trabajo práctico, ¿sí?, de medicación por colateral, ahí lo van a ver. Pero yo tengo, por ejemplo, les menciono los fármacos que deben ser diluidos. Una vancomicina debe ser diluida. Primero es reconstituida y luego diluida para poder administrar al paciente. Tengo una clindamicina también, pero la clindamicina no me viene en polvo liofilizado, me viene ya líquida en una ampolla. Pero yo voy a sacar la dosis que me indica el médico y la voy a diluir. Le voy a agregar más cantidad de solución, ¿sí? Por lo general se utiliza mucho más la solución de dextrosa, al 5%. Y recién la voy a poder administrar. Tengo otro fármaco que no lo puedo hacer directamente, ¿sí?, por el chupetito, lo tengo que diluir, que es, por ejemplo, la claritromicina, ¿sí? Esos dos conceptos son muy importantes que ustedes lo aprendan, porque ustedes siempre, permanentemente van a estar reconstituyendo y el docente le va a preguntar, ¿qué está haciendo usted? Y a veces se equivocan y dicen dilución. No, están reconstituyendo. Cuando ustedes agreguen a un frasco que viene en polvo liofilizado, agua destilada, están reconstituyendo. Ahora, cuando ustedes tengan un fármaco que es muy irritante, lo van a tener que reconstituir y a su vez le van a tener que agregar más solución. Ahí estoy diluyendo. ¿Se entendió eso? ¿Entendió, chicos? Bueno. Sí, licenciada. Perfecto. Lo otro, más o menos ustedes ya lo saben. Compatibilidad, cuando yo, por ejemplo, puedo estar pasando, o sea, ¿qué se sugiere? Un paciente está con una venoclisis, se administra medicamento, supongamos que yo tenga, vamos a la sala de cirugía. Sala de cirugía, el niño siempre tiene el protector gástrico, que es una ranitidina, tiene el antibiótico, tiene el analgésico, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Cada vez que ustedes administren, ¿sí?, deben lavar la vía. ¿Por qué? Porque si yo paso, por ejemplo, ranitidina, no lavo, ni siquiera con 1 centímetro de agua destilada, paso el antibiótico, ¿sí? Capaz que pase dipirona. Y supongamos que el paciente esté con vómito y tiene una metoclopramida. Y bueno, ahí voy a ver esto de compatibilidad e incompatibilidad, pero para evitar, porque tengo muchos fármacos que son incompatibles, ¿sí?, que se me presenten fenómenos físicos y químicos, es decir, esa turbidez que nosotros podemos ver cuando mezclamos algún tipo de medicamento. Para eso debemos lavar cada vez que pasemos algún fármaco, con 1 centímetro, o ¿saben qué? Lo que hacemos en la sala con los alumnos es abrir un poquito la chapita del suero, ¿sí? Entonces, compatibilidad es eso, que yo puedo mezclar 2 fármacos y no voy a observar ninguna alteración física. Y la incompatibilidad es eso, fenómenos físicos y químicos que pueden aparecer. Si ustedes, por ejemplo, mezclan dexametasona con la domperidona, inmediatamente se pone turbio, ¿sí? Una cosa así como blanca.
Eso me está diciendo que son dos medicamentos incompatibles, que no los puedo pasar juntos. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Me imagino que sí, porque eso es algo práctico. Sí, licenciada. Bien, la estabilidad, ¿sí?, de un fármaco, eso ya no lo vemos mucho nosotros, lo hace farmacia, son determinaciones químicas que es cuando hay presentación de determinaciones químicas de una concentración mayor del 90%, es decir, que un fármaco me es estable cuando se lo analiza y tengo más del 90% de la droga en condiciones. Pero eso no lo manejamos nosotros, eso lo hace el farmacéutico. Y la inestabilidad, vamos a decir que hay una descomposición de ese fármaco cuando hay un porcentaje de mayor al 10% de descomposición. Los dos primeros, que es compatibilidad e incompatibilidad, lo vemos nosotros. Estabilidad y inestabilidad lo van a ver los farmacéuticos en su farmacia. ¿Sí? Bien, algunas recomendaciones, ¿sí? Muy importante para su práctica, para su futuro, cuando ya estemos trabajando todos juntos, si Dios quiere. Si reconstituye, debemos rotular el frasco, ¿sí? Es decir, nosotros nos dan, todos los fármacos que nosotros tenemos son multidosis, es decir, que supongamos que tengamos ampicilina. Bueno, no la ampicilina porque no tiene una estabilidad. Cetriazona, ¿sí? Cetriazona, supongamos, resulta que yo tengo 4 pacientes con cetriazona. ¿Qué es lo que hacemos en el hospital? El hospital, por lo general, ese frasco me va a ser el frasco para todos los pacientes si es que me alcanza, si no, no, ¿sí? Entonces, no es que lo voy a dejar para ese paciente exclusivamente, no, uso, ¿sí? Supongamos que un paciente tenga 250, el otro tenga 300, ahí ya voy teniendo 550, y supongamos que el otro tenga 450. Entonces ese frasco me va a servir para 3 pacientes, ¿m? En el mismo horario. ¿Qué pasa si yo abro un frasco y resulta que solamente tengo un paciente y le tengo que administrar 500 miligramos? Me va a quedar el otro frasco, ¿y qué hago? Lo tengo que rotular. Rotular es escribir, que ahora utilizamos el felpón indeleble, ya no utilizamos la cintita, no pegamos, y escribimos en el frasco la fecha, ¿sí?, del día de hoy. Si yo lo he reconstituido hoy, tengo que poner fecha y la hora, y con qué, ¿sí?, lo he reconstituido. Por lo general las chicas ya no ponen porque es automático, reconstituimos todo con agua destilada, pero sí necesitamos saber la fecha y la hora, porque después yo, cuando ya termina mi guardia, me voy, y si yo no he rotulado, ¿sí?, la fecha, la hora, y en cuanto, eso también acá falta, en cuanto lo he reconstituido, el que viene no va a saber si es de hoy, o fue de ayer, o fue de hace 4 días. Entonces, ¿qué va a hacer el enfermero? Lo tiene que desechar. Miren lo que podemos perder por un error nuestro, ¿sí? Entonces, muy importante, el día que ustedes reconstituyan, escribir la fecha, la hora y en qué cantidad lo han reconstituido. Por lo general es en 10 centímetros cúbicos, pero escríbalo, ¿sí? Acá abajo dice, siempre reconstituir en el mismo volumen con el mismo solvente. Por eso les digo, ya ustedes van a ver cuando puedan ir a las prácticas que las chicas ponen fecha y hora. ¿Por qué? Porque automáticamente reconstituimos con agua destilada y reconstituimos con 10 centímetros cúbicos, ¿sí? Guardar en lugar limpio y protegido. Por lo general en todos los office tenemos una bandeja y ahí lo guardamos. Tiene que estar protegido y tiene que estar, no romper esa cadena, ¿sí? Porque hay muchos fármacos que sí o sí no deben perder el frío. Hay otros fármacos que yo debo dejarlo, ¿sí? ¿Conocen algún fármaco que yo lo pueda dejar a temperatura ambiente? Y deben haberlo usado, ¿no? Bueno, el aciclovir. El aciclovir debe permanecer a temperatura ambiente. Si yo lo guardo en la heladera, pierde la acción, no me sirve. Si yo voy a mi guardia y encuentro un aciclovir, o ustedes como alumno encuentran un aciclovir en la heladera, lo sacan y lo desechan y se informa.
porque perdió totalmente la acción. ¿Por qué? Porque el aciclovir debe estar a temperatura ambiente. ¿Sí? Bien. Si es ampolla, ¿qué hago? ¿Guardo? Sí. ¿Y en qué vamos a guardar? Y vamos a tener que cargar en una jeringa y aguja estéril, la vamos a cubrir y la vamos a rotular. ¿Sí? No, es decir, inmediatamente que yo sé que no voy a usar más esa ampolla, la cargo, rotulo y la guardo en la heladera. ¿Sí? Entonces, sí, guardamos el sobrante. ¿Sí? Bien. Asegurarse antes de administrar si puede pasar o no en push. Acá habla en push. En push nosotros decimos cuando vamos y administramos a través del perfo, a través de la gomita. Y bolo es cuando se administra directamente aguja y vena, que capaz que hayan tenido la oportunidad de hacerlo un adulto, en forma rápida. Eso es en bolo. En push es lo que nosotros hacemos generalmente. Vamos y hacemos la administración del medicamento a través del perfo, a través de la gomita, ¿sí? Recomendación, lave la vía siempre. Asegúrese que el antibiótico no sea incompatible con lo que se está administrando recientemente. Para eso es importante que se lave, ¿sí? Cada vez que nosotros administremos, ¿sí? Un medicamento, lavemos o abramos la chapita del perfo, hacemos lavar y administramos el siguiente medicamento. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Vemos un poquito de antibiótico, pasamos rápido esto de antibiótico porque esto les va a quedar después a ustedes. Aparte de esto ya, no se deben acordar, pero se deberían acordar. Después traten de incorporarse. ¿Qué son los antibióticos? Son sustancias elaboradas por microorganismos, ¿sí? Hongos, bacterias, actinomycetos, ¿sí? Que actuando sobre otros microorganismos son capaces de suprimir su crecimiento y multiplicación o directamente producir la lisis o destrucción o lo que es lo mismo la muerte. Eso hace un antibiótico en nuestro organismo. Inhibe la multiplicación y crecimiento de la bacteria o provoca la muerte. ¿Sí? Bien. Bien. Ustedes tienen los agentes bacteriostáticos, no sé si se acuerdan, y los bactericidas. Aquellos que son llamados bacteriostáticos inhiben la multiplicación de los microorganismos, pero no los destruye, no los mata, ¿sí? Inhibe. Entonces, para poder erradicarlo de nuestro organismo, ¿sí? Para poder erradicar la infección, requiere la actividad del sistema inmunológico, de nuestro sistema inmunológico. Es decir, que necesito mis macrófagos y polimorfonucleares para que me ayuden a destruirlo. O sea, el antibiótico que tiene la acción de bacteriostático me va a ayudar a inhibir el desarrollo y la multiplicación, pero mi inmunidad, ¿sí? Es la que me va a ayudar a matarlos directamente. Y ahí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de antibióticos que son la sulfa, la tetraciclina, el cloranfenicol, ¿sí? Y los agentes bactericidas, esos sí provocan la muerte del microorganismo. Y ahí tenemos, por ejemplo, que deben conocer la penicilina o la cefalosporina, ¿sí? Por ejemplo, en pacientes neutropénicos, que son aquellos niños que son niñitos oncológicos, y que una de las complicaciones del niño oncológico después que recibe la quimio es la neutropenia, sí o sí en estos pacientes no tienen, su inmunidad no está bien, por eso son inmunodeprimidos. Entonces, sí o sí en este tipo de pacientes, ¿qué es lo que se hace? Se indica, el médico indica un antibiótico bactericida. Esos serían los dos grandes grupos de antibióticos. Bien, acá los pasamos rápido, esto les queda para ustedes. Algunos ejemplos, ¿sí? Cómo se los clasifica por el efecto, ¿sí? Que sería el bacteriostático, el bactericida. Algunos de los antibióticos, recién estuvimos hablando de la clindamicina, que se lo utiliza mucho en el hospital. Eso les va a quedar para ustedes. Bien, por la composición química, esto vamos a tratar de pasar rápido, pero es para el recordatorio. Tenemos los beta-lactámicos,
Acá tenemos la penicilina G, la ampicilina, la cetriazona, el pipertazo, estas que dicen inhiben de beta-lamatasa, ¿sí? Son combinación de dos drogas, ¿no? Que ya la vamos a ver después, porque es importante que ustedes sepan en base a qué se administra. De los macrólidos, la claritromicina, que la deben haber escuchado, capaz que la citromicina, que ahora con esto del COVID, ¿sí? Los aminoglucósidos, está la gentamicina, micacina. Por ejemplo, la gentamicina y la micacina son fármacos que no se los puede, sí o sí, se los debe diluir para poder administrar al paciente, porque son nefrotóxicas y ototóxicas ambas, ¿sí? Y ambas tienen una vida media de 24 horas. Las quinolonas, por ejemplo, ahí están la ciprofloxacina, la norfloxacina, la levofloxacina, las deben haber escuchado, chicos, aparte ustedes han tenido una materia de farmacología, ¿sí? Y dentro de los glucopéptidos está la vancomicina y la teicoplanina. De las tetraciclina, la doxiclina, la aminociclina, la clindamicina está dentro de la clasificación que se llama lincosamidas. La nitroimidazoles, miren, son medio complicados los nombres, ¿no? Pero eso nosotros no le vamos a preguntar, ¿sí? El metronidazol. Lo que a nosotros nos interesa es que ustedes recuerden cómo se presenta un metronidazol, una clindamicina, una gentamicina, una cetriazona, que son fármacos que se usan mucho, ¿sí? Bueno, ¿qué es esto? Dirán ustedes. Bueno, esta tabla, yo hoy no les voy a enseñar a cómo usarla, sí, cuando ustedes estén en la práctica, pero esto es lo que ustedes van a encontrar, ¿sí? En todos los office del hospital. Por todas las salas que ustedes vayan a hacer práctica, van a encontrar esta tabla, donde tienen, esto es solamente antibiótico, ¿no? Eso sí les aclaro, solo antibiótico. Tienen un listado, donde están todos los antibióticos, cómo se presentan, ¿sí? Cómo podemos reconstituir, ¿sí? Los volúmenes, la concentración por mililitro que le van a quedar en base a esta reconstitución, ¿sí? Las vías de administración, cuando dice endovenoso intermitente, se refiere que son cada 8 horas, o sea, se lo hace en forma intermitente. Cada 8, cada 6, cada 12, ¿sí? ¿Con qué lo puedo diluir? ¿Sí? La mayoría son compatibles con la solución fisiológica aldextrosa. La concentración máxima final y tiempo de infusión, ¿sí? Por lo general la micacina, acá dice que la tengo que administrar durante 1 hora. Algunas las podemos hacer 15 minutos, 30 minutos, podemos gotear, ¿sí? Y la estabilidad a temperatura ambiente y las que requieren heladera, ¿sí? No las voy a complicar con esto, pero sí trabajamos con esta planilla porque nosotros utilizamos estas dos columnas que dice solvente compatible y la concentración máxima, y esto que dice concentración por mililitro, y ahí sacamos, con esta tabla ustedes pueden sacar en cuánto se va a diluir un fármaco. Diluir, porque no es que yo le voy a agregar la cantidad que quiera, ¿sí? Supongamos que yo tengo que pasar una vancomicina. La vancomicina viene, les vuelvo a repetir, polvo liofilizado, lo deben reconstituir primero, y después lo debemos diluir para poder pasar al paciente. No es que yo lo voy a diluir en lo que yo quiera, en el volumen que yo quiera, no. Yo tengo que hacer unas operaciones que son regla de 3 para sacar en qué volumen lo voy a diluir, porque tampoco puedo agregarle líquido por agregar al paciente. ¿Está claro eso? Para eso se utiliza esta tabla, que o sea, eso no se le va a pedir ahora, ¿sí? El día que hagan la práctica la vamos a ver bien, ¿sí? Bien, algunas cositas de la claritromicina. Se lo utiliza en infecciones del tracto respiratorio, en infecciones de la piel y tejidos blancos, en la otitis media también. ¿Y qué me produce? ¿Qué me podría producir? Son los efectos adversos.
jaqueca, trastornos gastrointestinales, ¿sí? Aumenta las enzimas hepáticas, pero más que nada el trastorno gastrointestinal, la claritromicina, ¿sí? Eso como para que ustedes más o menos lo tengan y recuerden. No es afectada por las comidas, es decir, que yo le puedo dar, le puedo administrar al paciente cuando esté cerca de las comidas, no hay problema, ¿sí? No se la puede refrigerar, es otra droga que yo la debo dejar a temperatura ambiente. Es una droga que la claritromicina viene, ¿sí? Utilizamos mucho en suspensión en el hospital, ¿sí? Cuando yo utilizo un frasco que venga en suspensión, eso significa que debo reconstituirlo también el frasco para darle vía oral. Y ya cada frasco, ¿sí? Viene marcado hasta qué cantidad se le va a agregar al frasco. ¿Sí? Y siempre, todo frasco que ustedes reconstituyan y que sean para administrarse por vía oral, tiene por lo general una estabilidad entre 7 a 14 días. ¿Por qué la puse la claritro? Porque nos pasó a ir con alumnos y encontrar claritros dentro de la heladera, ¿sí? Pierde toda la acción y no me sirve más el frasco. Se la debe dejar fuera de la heladera, ¿sí? La citromicina, bueno, aquí tienen en qué caso se la puede administrar. Puede producir dolor de cabeza, fatiga, palpitaciones, ¿sí? Un rash, puede haber fotosensibilidad, pero no significa que todos estos efectos se van a dar. Puede haber algunos, o capaz que el paciente no le produzca ningún efecto, ¿sí? Bien, en el caso de la citromicina se la debe administrar lejos de las comidas, ¿sí? Administrarse lejos de sales, por ejemplo, con magnesio no lo puedo administrar, ¿sí? Y tiene las mismas interacciones que la eritromicina, ¿sí? O sea que es muy parecida a la eritromicina. Pero lo que me importa es que ustedes sepan que no se puede administrar la citromicina junto con las comidas, ¿sí? Eso es muy importante. Y las docentes les pueden preguntar si a ustedes les toca administrar acitromicina, ¿sí? Los aminoglucósidos, que son la micacina y la gentamicina, que la van a ver mucho y especialmente en la sala de cirugía y traumatología, lo mismo que ya hemos hablado, respetar los tiempos de administración, respetar las concentraciones, no diluir las demás, que para eso era el cuadrito que vimos recién, nunca administrar en contracorriente, siempre dejar que fluya el perfum, no hagan ese pliegue que ustedes hacen, porque primero que los aminoglucósidos van diluidos. Segundo, si ustedes ven que el suerito está tapado, no me hagan torniquete, ustedes tuercen el perfum para ver si está pasando. No, traigamos una jeringuita con agua destilada y pasemos lentamente. Y la jeringa tiene que ser de 5 centímetros cúbicos. Cuando yo utilice una jeringa de menor capacidad, mayor va a ser la presión y voy a romper esa vena. Entonces, si ustedes ven que están tapados, ¿qué vamos a hacer? Abrir el frasquito, la chapita del suero. Si no pasa, vamos a observar bien dónde está colocado la venoclisis, ¿sí? Y tratamos de ver si pasamos agua destilada, ¿sí? Administrar en contracorriente, ¿qué significa? Cuando yo estoy haciendo un fármaco, ¿sí? Y cierro la chapita, supongamos que estoy con suero, o les pasa mucho a ustedes que tienen que hacer, cuelgan el frasco por colateral donde puedo estar pasando una micacina, ¿sí? Debe pasar sola. No puedo fármacos. Entonces, por eso, ¿qué es lo que hacemos en todos los servicios? Administramos todo lo que es en push. Y al último, colgamos recién la micacina, la genta, el fármaco que sea que esté diluido. Porque si yo estoy pasando un fármaco y administro eso es contracorriente, y yo puedo tener incompatibilidades. ¿Sí? Bien. El metronidazol también lo van a usar mucho. El metronidazol, ¿cuál es la característica? ¿Cómo se presenta? Ya viene diluido, viene en un sachet, ¿sí? Que trae 100 centímetros cúbicos y trae 500 miligramos.
¿Mm? Y ustedes no solamente lo van a ver que se lo utiliza para, que ahí le está diciendo, ¿sí? Acá, también se lo utiliza como antiparasitario. ¿Mm? Capaz que a sus hijos o hermanitos les deben haber dado metronidazol. Produce mucho dolor de panza, de pancita en los niños. ¿Mm? Y diarrea, ¿sí? Por eso dice trastornos gastrointestinales. Y el metronidazol sí o sí debe ser pasado por colateral. ¿Mm? Como la ciprofloxacina también. Bueno, es importante respetar el tiempo de infusión, por lo general se lo pasa 1 hora, administrarse lejos de la comida, y el uso, por ejemplo, del fenobarbital y del Epamin disminuye el efecto del metronidazol, ¿sí? Eso es muy importante que sepan, porque pueden tener pacientes con convulsiones y suelen estar con fenobarbital. La vancomicina es extremadamente irritante. Las reacciones que, no sé si ustedes han escuchado que la vanco produce el síndrome del hombre rojo. ¿Por qué? Porque a veces en el niño produce y en el adulto también fiebre, escalofrío, produce flebitis, y síndrome rojo se pone una coloración roja. Es una reacción adversa que tiene la vanco. Al ser muy irritante es muy importante, ¿sí?, que se vea bien la cantidad en que se la va a diluir. Si el paciente empieza a decir, me duele mucho, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Se suspende y no se la pasa más? Por lo general lo que se hace es diluir más. Si el paciente sigue manifestando estos síntomas, ¿qué va a hacer el médico? Por supuesto que nosotros tenemos que informar al médico. ¿Qué va a hacer el médico? Va a indicar, previo a la banco, o sea, ahí sí, lo que va a hacer un Benadryl, un antihistamínico. Entonces ustedes van a ver que la mayoría de los pacientes tienen un antihistamínico previo a la vancomicina. Hay algunos profesionales médicos que la primera vez que le administra al paciente no le indica hasta ver que presente alguna reacción el Benadryl, ¿sí? Que en realidad el Benadryl es el nombre comercial. Difenilidramina es la droga, ¿sí? Entonces, es muy irritante. Es uno de los fármacos que nosotros le preguntamos en los trabajos cuál es la vía de administración. La vía de administración es por colateral, a través de goteo, ¿sí? Esa es la respuesta que ustedes deben contestar. Por colateral, a través de goteo. Lo mismo para la clinda, lo mismo para la gentamicina, lo mismo para la micacina, y hay muchas drogas que les vuelvo a repetir, son muy irritantes. Evidentemente el tiempo va a depender. Si el paciente se queja de dolor, pasará más de 1 hora, ¿sí? Y una vez que nosotros hemos reconstituido, debe ser el frasco, si nos queda, debe ser conservado en heladera. La clindamicina, usarla con precaución porque puede producir algunos efectos renales o hepáticos, controlar que la aparición de diarrea, respetar las concentraciones, lo mismo que en todos los fármacos. La trimetroprima sulfametosaxol, ¿sí?, que es el Bactrim. Nunca se administra en bolo, se la diluye, ¿sí?, porque es un fármaco que en presentación viene en ampolla, ¿sí? Es una combinación de 2 drogas, chicos, trimetoprima y sulfametosazol, ¿sí? Y de cada droga tiene una cantidad. Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad sulfa. Va a haber una modificación de las dosis si el paciente tiene alguna patología renal, insuficiencia renal, ¿sí? Y en base a qué hacemos el Bactrim, porque trae, ¿sí?, de la trimetoprima trae 80 miligramos y de la sulfa trae 400 miligramos. El Bactrim se hace en base a la primera droga, a la trimetoprima, se hace en base a los 80. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer el cálculo de dosis, la regla de 3, lo tienen que hacer en base a la trimetoprima. No se olviden,
Eso es un error muy frecuente de ustedes. Y es algo que se les va a preguntar en el trabajo práctico. O sea, ¿cómo va a ser el trabajo práctico? Ejercicios. ¿Sí? Bien. Los imipenen, meropenen, ¿sí? Por lo general, lo que sí quiero decirle a esto es que se reconstituyen, disculpen, me están sonando el celular, se reconstituyen con solución fisiológica. Eso les quería decir, es lo que más me interesa, después lo van a aprender cuál es la presentación, pero sepan que es con solución fisiológica. Bueno, el meropenen también, ¿sí? Es con solución fisiológica, también se lo gotea, ¿no? Se lo debe diluir con solución fisiológica y se los gotea. ¿Mm? Se lo pasa por colateral a través de goteo. Bueno, la ampicilina. ¿Sí? La ampicilina es estable durante 1 hora a temperatura ambiente, ¿sí? Y de ahí no tiene estabilidad, me dura 1 hora y no me dura más. Entonces ustedes no pueden ir, ¿sí?, a una sala y encontrar ampicilina dentro de la heladera, porque la estabilidad de la ampicilina es 1 hora, no es más, ¿sí? Ojo con eso. Ustedes ocupan para un paciente y si en ese momento tengo 2 o 3 pacientes, voy a aprovechar el frasco. Caso contrario, lo debo desechar. ¿Sí? Bien. Y este es el otro fármaco que es la ampicilina sulbactam, ¿sí? También tiene 1 hora de estabilidad y si ustedes verán tienen 2, ¿sí? 2 fármacos, es el conjunto, el ampicilbactam, lo deben haber escuchado, ¿no? Tienen 2 drogas, la ampicilina y sulbactam. De la ampicilina tienen 1 gramo y del sulbactam tienen 400 miligramos, ¿sí? Cuando nosotros le preguntamos, ¿en base a qué se administra el ampicilbactam o la ampicilina sulbactam? Se hace en base a la ampicilina. La ampicilina tiene 1 gramo, por eso dice que las recomendaciones posológicas se basan en el componente de la ampicilina, de 1 gramo. Se le administra en base al gramo de la ampicilina. Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo tengo un paciente y le debo administrar, supongamos, 1500 miligramos de ampicilina sulbactam, yo necesito 1 frasco y medio. ¿Sí? 1 frasco y medio, porque la voy a usar en base a la ampicilina. Y ya ahí tengo 1 gramo. Me están diciendo que la dosis es 1 ampicilina y media. Olvídense de cuánto tiene el sulbactam. Lo hago en base a la ampicilina. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos cometen el error de sumar y dicen 1400 miligramos, me faltan 100 miligramos y ya tengo la dosis para el paciente. No, se hace en base al gramo de la ampicilina. ¿Sí? Bueno, el pipertazo también tiene de piperacilina 4 miligramos y de tazobactam 500 miligramos. Tiene una estabilidad de 48 horas refrigerada. Por lo general, chicos, este tipo de antibióticos se los gotea durante 1 hora. Y acá también son en base a la piperacilina de 4 gramos. Son 3 drogas, ¿sí? El Bactrim, es el ampicilbactam y la piperacilina tazobactam, que son 2 drogas que lo constituyen, ¿sí? Bien, hay algo que les quiero mostrar antes de terminar. ¿Lo ven? ¿Ven el cuadro que les acabo de poner o no? Sí, licenciada. Sí, pero no muy claro. Este cuadro es lo que ustedes tienen que estudiar. Este cuadro es una elaboración que hemos hecho, ¿sí? Y esto es lo que más se usa
Y acá está mezclado, acá ustedes tienen antibiótico, tienen protectores gástricos, ¿qué más tienen? A ver que vea, analgésicos, ¿sí? No está solamente antibiótico. Esto es lo que ustedes tienen que estudiar para poder hacer el trabajo práctico y para poder hacer la práctica. Acá es un listado, ¿sí?, de fármacos. Acá está cómo se presenta cada frasco. Por ejemplo, el ampicilbactam, que le acabamos de ver que constituyen 2 drogas, ¿sí? Si bien viene 1400, ahí hay un error, no, 1500, perdón, 1500 es, 1500, pero viene en polvo liofilizado, pero sepan que se lo hace en base a la ampicilina, al gramo. ¿Se acuerdan que acabamos de hablar? Eso acabamos de verlo, ¿sí? Después, por ejemplo, tomemos la cefalotina, viene de 1 gramo en polvo liofilizado, ¿sí? Y acá ustedes tienen la dosis, la dosis que se le hace al niño. Ustedes van a ver, por ejemplo, vamos a ver acá la dipirona. Viene 1 gramo en una ampolla de 2 mililitros, ¿sí? Y la dosis es 10 miligramos kilo, ¿sí? Dosis, y acá me falta ponerles día, esto ya les voy a subir enseguida. Después, ¿qué más? La furosemida, 20 miligramos en ampolla de 2 mililitros. La dosis para el niño, estoy hablando niño, ¿no? Niño. Es de 1 a 2 miligramos por kilogramos dosis. ¿Sí? Ya habíamos hablado qué es dosis y qué es día. Acá en algunas drogas tienen cuáles son las dosis máximas y acá tienen la vía de administración. ¿Sí? Endovenosa por goteo, si es directamente endovenosa, en push. Cuando dice endovenosa significa que es en push, a través de la gomita. Bueno, esto, cuando yo les dé el trabajo práctico, que van a ser una serie de ejercicios, lo van a hacer y van a venir a leer acá. Se van a llevar de acá, porque acá está, digamos, cómo se presenta el fármaco, para que no tengan que ir a un vademécum, cuál es la dosis para el niño y cuáles son las vías de administración. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, licenciada. ¿Usted no podría dar un ejemplo de cómo serían los ejercicios? Explicando ya que estamos en clase. Sí, la profe se salió de la sala, ya le avisé. Esperen un momentito. Ah, ahí está. Se había salido, Sil. ¿Sil? Con el Está micrófono. silenciada, profesora. Ya volví. Bueno, supongamos uno de los ejercicios puede ser, Juan tiene indicado administrar 5 miligramos de dexametasona. Indique a cuánto equivalen en mililitros esos 5 miligramos. Entonces ustedes tienen que saber cómo se presenta la dexametasona y hacer una regla de 3. ¿Sí? Tienen que saber que la dexa se presenta en 8 miligramos en una ampollita de 2 mililitros. Entonces, ¿qué decía la pregunta? Que Juan tiene 5 miligramos. Y lo que yo quiero que ustedes me saquen es a cuánto equivalen esos 5 miligramos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer una regla de 3. ¿Cómo se pone la regla de 3, chicos? La regla de 3 es, van a hacer un planteamiento, van a poner que ustedes tienen 8 miligramos, por eso es importante que sepan cómo se presenta el fármaco, si no, no van a saber hacer la regla de 3.
Ustedes saben que la Dexa viene 8 miligramos en 2 mililitros. Entonces van a poner 8 miligramos, yo lo tengo en 2 mililitros. Los 5 miligramos los tengo en X. Y hago una regla de 3, multiplico 5 por 2, lo divido por 8 y le sale la cantidad de mililitros que ustedes van a cargar para administrar al paciente. ¿Se entiende? Miren, mañana a las 3:30 vamos a tener 30 minutitos antes que inicie la licenciada Chacana la clase que no pudo dar ayer, consulta. Lo que yo voy a hacer es hacerle 2 ejercicios en plantilla para que ustedes vean. Pero es una regla de 3, ¿sí? Por eso le digo que con ese cuadrito ustedes tienen que trabajar para poder hacerlo. Sí. El resultado sería 1,2 mililitros. Claro, exacto. Eso es lo que va a administrarle. O puede ser al revés. Tal vez se le pregunte y se le diga, sigamos con el ejemplo de dexametasona, administrarle 1 centímetro, ustedes saben que centímetros cúbicos y mililitro es lo mismo, ¿no? Tal vez diga administrar 1 centímetro cúbico al paciente Juan Pérez de dexametasona. Indique a cuántos miligramos equivalen ese centímetro cúbico. Sería Entonces 4. ustedes tienen que hacer, 4 exacto, 4 miligramos. Exacto. Siempre van a tener que aplicar reglas de 3, va a haber ejercicios de vida media para que saquen, ¿sí? La cantidad de dosis de un fármaco. Por ejemplo, hemos hablado de que, la cetrazona tiene una vida media de 12 a 24 horas. Y supongamos que Juan tiene 300 miligramos, ¿sí? de cetrazona y tiene un tratamiento de 3 días. ¿Cuánto es la dosis total del paciente en los 3 días? Tienen que sumar. Si es por día, y si está indicado cada 24 horas. Si está indicado cada 12 horas, tienen que sumar 2 veces al día durante 3 y van a sacar la dosis total. ¿Se entiende eso? Es cuestión... Sí, Bueno. sí, Sí, licenciada. Bueno, cualquier duda Licenciada, mañana. Sí. Estos ejercicios los hacemos en una hoja y le sacamos foto, digamos, porque No, yo les voy a enviar... ¿Cuál? los ejercicios, digamos, que nos den para resolver. No, lo tienen que hacer en un archivo de Word y enviar. Es un trabajo práctico. Aparte va a haber preguntas de malnutrición. Ah, perfecto. Bueno, Es igual que el anterior que han mandado anoche, que han enviado anoche. ¿Sí? Es un trabajo práctico. Eso se le va ya a subir mañana. ¿Mm? Bueno, entonces cualquier duda que tengan, la consultan mañana. ¿Sí? Bien, Bueno. licenciada, gracias. sí, licenciada. Bueno, chicos, nos vemos si Dios quiere. Mañana entonces a las 3:30. Sí. Listo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.